nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Cónsul colombiano en Aruba declara la buena participación en las votaciones. Así fue el voto de los colombianos en Aruba. ABELARDO de la ESPRIELLA, nuevo presidente de Colombia, según el preconteo. KEYKO Fujimori pide respetar los votos a su contrincante en el Perú. ELOY, arquero de CURACAO, hace historia en el Mundial 2026. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer les saludamos a todos ustedes, esperando que hayan tenido un excelente fin de semana y se alisten para tener la mejor semana de todas. Empezamos con noticias locales y seguramente con un hecho importante. El día de ayer se cerraron las elecciones, no solamente en Colombia, pero también acá en Aruba. Y estuvimos allí junto con el cónsul de Colombia en Aruba, el señor Gustavo Serrano Amaya, quien nos explicó cómo se desarrollaron las elecciones acá en Aruba. Sí, el proceso, como tú lo señalas, se inició el pasado lunes y se ha llevado con total tranquilidad, creo que ha habido mucha transparencia y las personas en forma cívica han venido a ejercer su derecho. Ha sido bastante fluido y hemos tenido alrededor de 400 personas votando de forma diaria y hasta el día sábado habían votado 2.450 personas. Estuvo muy concurrido, vinieron un buen número de votantes y fue un proceso bastante organizado, muy cívico y el número de votantes de este domingo es superior al número de votantes de la primera vuelta. Estamos eligiendo el presidente que nos va a regir por los próximos 4 años. Si bien las personas en el exterior, ¿cierto?, están sometidas a unas normas diferentes y están bajo un régimen diferente, igual todos seguimos teniendo vínculos con Colombia, ¿no? Entonces, sí es muy importante que vengamos a votar, que elijamos el concepto de cada uno, cuál debería ser la persona que nos rija durante los próximos 4 años, tanto vicepresidencia como la presidencia. Todos seguimos teniendo vínculos con Colombia, la familia, personas que tienen bienes, etcétera, etcétera. Entonces sí es muy importante participar en este proceso democrático. De acuerdo con la última información del censo que la recibí la semana pasada de la Oficina de Registraduría, a marzo de este año hay más o menos 15.840 colombianos. 15. Y están pendientes de registro todas las personas que solicitaron permiso en Dimas el año anterior por primera vez, que son 5.000 personas, y que como todos sabemos están en el proceso de registrarse en el censo porque el censo está un poquito atrasado. Entonces, a esos 15.840 que hay oficialmente, tendríamos que sumarle unos 5.000, o sea que colombianos en la isla en forma legal vamos a tener al final del año como unos 20.000. Y el padrón electoral en este momento es de 7.084 personas. Y en el registro consular, o sea, las personas que van a hacer trámites, tenemos aproximadamente 11.000 registradas. El censo electoral de Aruba es de 7.084, ¿sí? Hoy domingo votaron 1.327 personas y durante toda la semana, de lunes a domingo, votaron 3.753 connacionales, que equivale al 53% del censo electoral, un poco más del 50%. Enviarles un cordial saludo y darle las gracias a todas aquellas personas que vinieron durante esta semana a votar, que lo hicieron con mucho orden, con mucha transparencia y en un proceso que fue pues bastante cívico, organizado. Entonces, muchas gracias. Pues hablando de este tema, desde el momento a las 4 de la tarde en que se cerraron los sufragios de votación en la Casa de la Cultura, inmediatamente se realizó el conteo de los votos por parte de los jueces. Los resultados fueron enviados a Colombia y posteriormente fueron subidos a la página de la registraduría. A continuación les damos detalladamente cómo los colombianos residenciados en Aruba votaron. En Aruba también los colombianos se dieron cita para así poder elegir al próximo presidente de Colombia por los siguientes 4 años. Según el reporte que fue suministrado por parte del consulado, después de dar a conocer cuáles fueron todos los resultados en las mesas de votación, la registraduría también lo publicó a través de su página web, indicando que en total tuvimos 3.753 votantes de 7.084 que estaban empadronados para votar. Esto representa un 5%
52.97% de los votos. Algo positivo si nos damos cuenta, en la primera vuelta tuvimos menos del 50% y también algo que es un dato importante es que esta es la primera vez que más del 50% de los colombianos se dan la cita para votar. Según lo que indicaron de estos 3.753 votos, 3.746 fueron 99.81%, 3.723 votos a candidatos y 23 votos en blanco. Hubo 2 votos no marcados y 5 votos nulos. Según lo que indicó también la página de la registraduría, en Aruba votaron de la siguiente manera: 2.822 votos fueron para el candidato Abelardo de la ESPRIELLA y su fórmula José Manuel Restrepo, lo que equivale a un 75.33%. Entre tanto, hubo 901 votos para el candidato Iván Cepeda y también su vicepresidenta Aida Marina, lo que representa 24.05%, lo que quiere decir que en su mayoría, es decir, el 75.33%, votaron por Abelardo de la ESPRIELLA. Y es que ayer, siendo el último día de votación, fueron más de 1.200 los colombianos que se dieron cita en la Casa de la Cultura para así poder aportar a la democracia. Vamos a conocer qué los motivó para el día de ayer llegar hacia la Casa de la Cultura. Bueno, yo creo que de todas las cosas que es importante en la democracia es la opinión personal de cada gente. Su voto es importante porque en la desigualdad hay igualdad. Creemos que es muy importante que todo el mundo vote por quien quiera, pero eso da señales de democracia que es muy importante para el desarrollo de un país. Un país libre, lleno de paz, de seguridad, de armonía, de riqueza, porque somos un país rico en todos los aspectos, en cultura, diversidad, en todo. Bueno, claro, hay que cumplirle al país hoy y siempre, ¿ok? ¿Por qué? Porque necesitamos una Colombia mejor para nuestros niños, nuestros jóvenes y nuestros adultos mayores. El desastre que tenemos en Colombia, literalmente, nosotros ya no podemos visitar nuestro país. Si decimos, nos sacan un diente para venderlo, si corremos, nos jalan por las greñas para quitarnos cualquier cosa. Necesitamos cambio en Colombia. No diré nada, pero haré señales. En nuestra ronda internacional empezamos con la decisión que tomaron los colombianos el día de ayer y Abelardo de la ESPRIELLA, después de conocerse el 99.9% de las mesas escrutadas, se conoce que es el nuevo presidente de Colombia según el preconteo, es decir, el conteo preliminar. Hace falta también ya conocer cuál va a ser el resultado posterior, en este caso los jueces, quienes oficialmente van a dar a conocerlo como el próximo ganador. Sin embargo, él ya salió allí en su Barranquilla para dar a conocer así los resultados y también celebrar junto con sus seguidores. Con casi el 100% de las mesas informadas, con una diferencia cercana a los 240.000 votos que equivale a casi el 1%, el presidente electo de Colombia, con base en ese preconteo, es Abelardo de la ESPRIELLA. Esto de acuerdo a esa fase de preconteo. Sin embargo, en adelante y a partir de esta noche lo que sigue es el escrutinio, es decir, hoy notarios y jueces de la República verificarán todos los datos, los votos mejor consignados por los colombianos, asimismo como las actas, y en aproximadamente 48 horas se ratificará la totalidad o no de los votos y allí oficialmente tendremos presidente de la República. Aún los candidatos, tanto Iván Cepeda como Abelardo de la ESPRIELLA, no se han pronunciado oficialmente. El que sí lo ha hecho es el presidente Gustavo Petro, quien ha advertido que obedecerá únicamente a los jueces, es decir, que esperará hasta que se desarrolle esta etapa del escrutinio para reconocer los resultados del nuevo presidente de Colombia. Algunos sectores económicos y dirigentes políticos también ya felicitan a Abelardo de la ESPRIELLA por su victoria en este preconteo, en estos datos que nos arroja el preconteo de los votos que han depositado hoy los colombianos. Otro dato importante es que más de 26 millones de colombianos salieron hoy a las urnas, casi el 63% del censo electoral, en una votación histórica que ha superado con creces las votaciones recientes en los comicios electorales en nuestro país. Así es que si se confirma después del escrutinio
la elección de Abelardo de la ESPRIELLA, será quien se posesione el próximo 7 de agosto como presidente de la República de Colombia. Desde Bogotá, Colombia, informó Juan Andrés Beltrán para la Alianza Informativa Latinoamericana. Pues la jornada del día de ayer en Colombia finalizó con celebraciones por parte de todos los seguidores de Abelardo de la ESPRIELLA, el Tigre como se conoce, pero también por otro lado por los seguidores de Iván Cepeda, que no están contentos con el resultado y que piden que se espere cuando ya se den a conocer los resultados oficiales. La jornada electoral en Colombia concluyó con diversas manifestaciones ciudadanas en varias ciudades del país. Tras conocerse los resultados del preconteo de las elecciones presidenciales, miles de personas que apoyaban al candidato Iván Cepeda salieron a las calles para expresar su descontento y acompañar el seguimiento de los resultados. Las concentraciones se desarrollaron en distintos puntos del territorio nacional y generaron algunas afectaciones en la movilidad. En Bogotá, las principales concentraciones se registraron en Usme, en las Américas, en la localidad de Kennedy y en Corferias, desde donde algunas personas se movilizaron hacia la calle 26. En las 3 aglomeraciones tenemos acompañamiento de equipos distritales, gestores de diálogo, gestores de convivencia y también equipos de movilidad y de Transmilenio. Las aglomeraciones generaron bloqueos viales y obligaron al cierre temporal de varias estaciones de Transmilenio. Sin embargo, en el Portal de las Américas se presentaron disturbios. Y en el puente de la Marichuela, donde según la Secretaría de Gobierno de Bogotá se registraron afectaciones a 2 buses del SITP y a un establecimiento comercial del sector. Ante la situación se suspendió la etapa de diálogo y se dio inicio a la intervención por parte de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden. Situaciones similares fueron reportadas en otras ciudades del país. En Cali se presentaron actos vandálicos en contra del patrimonio de los caleños. En este momento estamos trabajando con la Policía Metropolitana, el UNDEMO está actuando, ya intervenimos un par de lugares con la tanqueta y con gases y quiero ser muy claro en que no ahorraremos esfuerzos para mantener el control en Cali. Mientras, en Pasto hubo bloqueos y caos en la movilidad. Las autoridades mantienen monitoreo para prevenir alteraciones del orden público. Cambiando de tema, desde su local, KEYKO Fujimori le pide a su contrincante, Rodrigo Sánchez, que se respete la decisión del voto de los peruanos. Sabemos que a pesar de que ya han pasado varios días desde la segunda vuelta electoral, pues todavía se ha desconocido cuál es el próximo presidente en esa nación. Desde su local de partido, la candidata presidencial KEYKO Fujimori hizo un llamado a Roberto Sánchez a respetar el voto de los peruanos y esperar con prudencia los resultados oficiales de la OMP. La votación y las cifras son contundentes. Creo que también es importante que el señor Roberto Sánchez y su partido entienda que los votos de los peruanos, de cualquier ciudadano peruano, de cualquier ciudad, región, provincia o los que se encuentran en el extranjero son válidos y deben ser respetados. La aspirante a la presidencia señaló que de ganar los comicios pondrá como prioridad la lucha contra el crimen y la prevención ante los impactos que pueda traer la llegada del fenómeno del Niño. Hay muchas decisiones por tomar. Hay equipos que tenemos que armar de confirmarse este resultado expectante. Uno, primero, el resolver el tema de la delincuencia y la criminalidad, y el otro es que las alarmas de alerta se han incrementado por la posible llegada del fenómeno del Niño. Con referencia a eventuales solicitudes de indultos a los expresidentes Alejandro Toledo y Pedro Castillo, sostuvo que dichos pedidos deben cumplirse de acuerdo a ley y que además se debe generar un recambio en la Comisión de Gracias Presidenciales. Toda solicitud de indulto humanitario tiene que llevarse a cabo de acuerdo a ley. En nuestro país no va a haber ni persecución ni privilegios. Se tendrá eventualmente que conformarse la comisión que analizará indultos y gracias presidenciales. Y nosotros aspiramos a que esta comisión esté conformada por personas
lejos de tintes políticos. Fujimori también se expresó ante la nueva convocatoria de marchas en la capital, encabezadas por Juntos por el Perú. Y vamos a un incendio de grandes proporciones que se desarrolló en las últimas horas en la República Dominicana. Un hotel prácticamente por completo se quemó. Lastimosamente, una ciudadana de origen italiano falleció. De acuerdo a informaciones del Centro de Operaciones de Emergencia, la extranjera fue asistida por brigadas del Sistema de Emergencia 911 y luego trasladada de urgencia al centro médico, donde finalmente expiró. Fallecimiento de una persona de origen italiano. Estamos esperando que el INACI, como organismo técnico científico que forma parte también del Centro de Operaciones de Emergencia, certifique causa de muerte. La persona no estaba en el lugar, sino que acudió por sus propios medios a un centro hospitalario y nosotros no tenemos entonces la certeza de muerte, es decir, la causa. El incendio sorprendió a huéspedes y empleados del hotel, obligando a abandonar las instalaciones turísticas. Se ha observado que el incendio se propagó con rapidez debido a la naturaleza de combustible de parte de la estructura de techo elaboradas con cana, así como las condiciones de viento presentes en el área, factores que habrían contribuido a la expansión de las llamas. Mediante un operativo coordinado por el Sistema de Emergencia 911, unidades del Cuerpo de Bomberos se presentaron al lugar para controlar la situación y evitar que las llamas se propaguen a otros negocios. Fueron evacuados aproximadamente 1.690 huéspedes del Hotel Viva Wyndham Dominicus Beach, quienes han sido reubicados en hoteles cercanos y otras instalaciones habilitadas para garantizar su bienestar. La operación de respuesta incluyó maniobras de contención en los puntos más comprometidos, mientras se mantenía el perímetro de seguridad para garantizar la integridad de visitantes y empleados del hotel. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Enfermedad peligrosa, la malaria. Reyes de Holanda felicitaron a CURACAO en los vestidores. Sempre conectándonos Isla Aruba, nos un solo connection con Seita, yeah, yeah. Aitano traíse ta bombón fuerte, así no va. Mando Aruba para Dilan, así conectar. Ay, con Seita, curende. Construyendo en Aruba su futuro, ta Seita innovando. Aruba para Dilan. Our story was built by people, neighbors helping neighbors, standing side by side with those who trust us, to protect what matters most and help build our communities. Being there when needed most. Across borders, across generations. Still growing, still giving, still just getting started. After 185 years. Bonita. Bom dia, mãe. Como vai? Bom dia, meu. Como vai? Bom. Bom, di como sota que baby aqui dentro? Sim, me solta com aqui dentro. Ando KEYKO. Não, afo. Nós vim para spray, nós estamos para spray para dentro. Então, manem, mas essa mãe acaba. Baby e rende grande, mas se queda para for seguro 2 horas. No momento de spray. Que boque men. Me tá bem quanto? Não, me disse 6 horas só. Que o com mais se queda por menos 2 horas para fogo. Pince camai. Mãe, por con esse? Ah, sim, me por con ele. O mês me trata por con ele tenho escrito. Ok, mãe, trabalho está claro, pero agora que está aqui 2 horas mais não pode para dentro back, não promete. Ok, mas tá bom. A outra baby tá aí assunto. Dur sonho está começar chiquito, pero prometo logro não grande também é processo de construção. Cada logro também com seu obstáculo não. Gol não falhar, plan não cambiar,
saquinanta momento de crecimiento. Y el futuro que nos está construir junto. Na Aruba Airport, también nos está construyendo para sonhar grande, conectando Aruba con el mundo. Aruba Airport, o gateway para felicidad. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Una de las enfermedades más infecciosas en el mundo, pero también más letales, se conoce como la malaria. Sin embargo, a través de los estudios, expertos analizan cuál es el cambio de esta enfermedad y qué debemos hacer para protegernos. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Se ha encontrado en los arándanos y en las superficies de las hojas de caña de azúcar y de arroz, pero un tipo común de levadura también podría resultar atractivo para el mosquito responsable de propagar una de las enfermedades más mortales del mundo. Creemos que esta nueva especie de levadura, en particular, realmente podría cambiar las reglas del juego en la lucha contra la malaria. Connor McMeniman, de la Escuela de Salud Pública Bloomberg de Johns Hopkins, afirma que es difícil controlar la propagación de la malaria. Los mosquitos infectados que causan enfermedades y muertes en lugares como el África subsahariana se están volviendo resistentes a los insecticidas, y señala que los métodos de control de mosquitos, como los mosquiteros y los aerosoles, ya no funcionan. En este estudio, McMeniman y otros investigadores se propusieron determinar si la levadura, conocida desde hace tiempo por atraer insectos, atraería también a aquellos que transmiten la malaria. Lo que descubrimos fue que esta especie de levadura en particular, Rhodotorula taiwanensis, tenía un aroma realmente atractivo para el mosquito africano transmisor de la malaria. La levadura que estudiaron fue raspada de una acera de Baltimore. Los investigadores afirman que no solo atraía a los mosquitos transmisores de malaria, sino que también podía atraparlos. Cuando los mosquitos se posaban sobre ella, quedaban atrapados. Sus patas se hundían en esa sustancia viscosa, algo así como arenas movedizas de esa levadura. En nuestra sección de las más virales les mostramos a esta mujer que tiene 99 años y a esa edad cumplió el sueño de su vida y eso la hizo reconocer como el Guinness Records, la mujer más longeva en subirse y pasarse en un concierto de mano en mano. El récord Guinness de crowdsurfing, cuando una persona es llevada en lo alto sobre las manos del público, quedó en manos de Pauline Cana, una estadounidense de 99 años y 274 días, que fue llevada por encima de las cabezas de la audiencia durante un show en Texas, en los Estados Unidos. Cana alcanzó esta marca el mes pasado en un intento oficial coordinado por la entidad durante el recital. Según la organización, su nieto impulsó la idea para ayudarla a cumplir el sueño que ella quería. De acuerdo con el Guinness World Records, la audiencia participó en el traslado de la abuela, sostenida en una camilla y elevada por el público hasta el frente del escenario. El intento se realizó mientras sonaba una canción de Gilbert y convirtió a Cana en la persona de mayor edad en completar esta dinámica. Según Guinness, Gilbert presentó a Ross Smith y a Pauline Cana ante la audiencia y anunció el intento del récord. Cuando el público estuvo listo, colocaron a Cana en la camilla y comenzó el recorrido. Al inicio se sujetó de ambos lados cuando la elevaron sobre la multitud. Después levantó los brazos y los agitó mientras avanzaba hacia el frente del escenario. El balón del Mundial de Fútbol no solamente se encuentra en tierra en los distintos países entre México, Canadá y los Estados Unidos, sino que también llegó a la NASA.
El fútbol salió de la tierra. El balón oficial de la Copa Mundial de la FIFA fue llevado al espacio y protagonizó una inesperada partida en gravedad cero a bordo de la Estación Espacial Internacional en un video que es publicado por la NASA que ya supera los 12 millones de visualizaciones. Las imágenes muestran a 4 astronautas interactuando con el esférico en un entorno completamente distinto al de una cancha de fútbol, sin gravedad y el balón flotando mientras los tripulantes realizan pases y movimientos con la pelota e incluso la legendaria chilena. El contenido ha generado una fuerte reacción en plataformas digitales y ha acumulado más de 16.000 me gusta. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de Wingo, que nos acerca a una de las ciudades más hermosas en Colombia, como lo es Barranquilla, gracias al Aeropuerto Internacional Reina Beatriz. Barranquilla te espera. Viaja directo desde Aruba a Barranquilla con Wingo todos los jueves y los domingos. Una oportunidad para descubrir la cultura, la gastronomía y el ambiente único de una de las ciudades más vibrantes de Colombia. Conoce el sabor, la rumba y pasa momentos increíbles sin escala. De Aruba a Barranquilla, jueves y domingo. Corre a planear tu próxima aventura. Para más información visite la página del aeropuerto www.airportaruba.com. Cambiando de tema, después del empate histórico que tuvo nuestra hermana isla de Curazao frente a Ecuador recientemente, los reyes de Holanda, su majestad Willem Alexander y su esposa la reina Máxima, decidieron allí también celebrar en los vestidores con todos los jugadores y el cuerpo técnico. Los reyes de Holanda, su majestad Willem Alexander y la reina Máxima se unieron a la fiesta de la selección de Curazao tras empatar a 0 con Ecuador en el Mundial y bailaron con los jugadores al término del partido en los vestuarios ante el júbilo del equipo en el segundo partido de su historia en una Copa del Mundo. Después de presenciar el encuentro en el estadio de Kansas City, rey Willem Alexander y la reina Máxima, acompañados de su pequeña hija Ariadna, bajaron al vestuario para festejar el punto conseguido por el país más pequeño de los 48 que participan en el Mundial, nuestra hermana isla de Curazao, lo que le da opciones de avanzar a la siguiente fase. La que fue una colonia holandesa situada en el Caribe, quien es nuestra hermana isla y con una población de unos 160.000 habitantes, tiene como jefes de Estado a los monarcas de los Países Bajos, que también participan en la Copa del Mundo. Y hablando de momentos históricos, no podíamos dejar pasar lo que ocurrió junto con ELOY, el arquero de Curazao, que con más de 15 atajadas en ese partido frente a Ecuador, realmente dejó soñando no solamente a Curazao, pero también acá en Aruba. A nosotros nos emociona y nos llena de orgullo. La Copa del Mundo 2026, en su nueva modalidad con una extensión de 48 participantes, está ofreciendo un espectáculo sin igual, sobre todo las apariciones de aquellas selecciones que sobre el papel son inferiores. Pues el último caso de éxito que ha dejado anonadados a todos y nos llena de orgullo ha sido representado por Curazao, que sobrevivió al asedio de Ecuador y seguramente por la seguridad de su arquero ELOY. El a priori la Tri llevó la etiqueta de favorita para varios argumentos: su loable segundo lugar en la clasificación, el altísimo nivel en su configuración, pero sin embargo allí se encontraron con ELOY, que se llevó el galardón por su exhibición ante Ecuador, pues allí la efectividad histórica y máxima de este arquero en cada incursión en el área, el lanzamiento de media distancia, allí siempre contó con resultados solventes sobre este partido. Según lo que indicaron, cerca de 15 paradas tuvo, los cuales arrancaron alaridos en los simpatizantes. Allí los elogios también de nuestros hermanos en Curazao. A partir de ahora cuentan con un invaluable héroe nacional que se hizo grande en esta cita. Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo que hace posible Primera Plana, les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. No se les olvide que en redes sociales nos siguen como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos en Telearuba. No se les olvide sintonizar Canal 23 para seguir todos los pormenores y las transmisiones del Mundial, porque Telearuba es la casa del Mundial. Continúen con la buena programación y será hasta mañana.